Hola, ¿qué tal? Buenas alumnos, ¿cómo están? Bien, vamos a ver una aproximación de lo que implica necesariamente tener en cuenta, en este caso, lo que es la pendiente. Por lo tanto, vamos a observar que, por ejemplo, esta profe nos dice que empezar a relacionar dos magnitudes en la vida, ¿sí? Como el número de vueltas que realiza una rueda en un móvil al desplazarse con el tiempo. Gasolina consumida. Observa que las ruedas giran conforme avanza el automóvil. ¿Qué relación existe entre la distancia recorrida por el auto y el número de vueltas completadas por sus ruedas? Claro, lo que plantea es que estamos comparando dos magnitudes. El número de vueltas que va realizando la rueda a medida que se desplaza y realiza un desplazamiento en una distancia dada el auto. Y B puede realizar 50 vueltas y avanzar 100 metros, 75 vueltas y avanzar 150 metros, realizar 100 vueltas en la rueda y avanzar 200 metros y así sucesivamente. Entonces, número de vueltas. El auto puede realizar, las ruedas del auto pueden realizar 25 vueltas y al realizarse las 25 vueltas, la distancia en metros que se desplaza el vehículo es de 50 metros. Fíjense que hay una relación acá entre la magnitud número de vueltas con la magnitud metros. Los 50 metros también. ¿Qué quiero decir acá? Se duplicó el número de vueltas de 25 a 50, pero también hubo una relación de duplicación de los metros, porque si en 25 metros se desplaza 50 metros el vehículo, en 50 vueltas se va a desplazar 100 metros. Y en 100 vueltas, si en 25 se desplaza 25 vueltas de la rueda, se desplaza 50 metros, en 100 vueltas se desplazan 200 metros. Esto quiere decir que hay una relación uniforme. ¿Qué implica una relación uniforme? ¿Y qué implica que hay una relación de proporción? Porque si divido 50 dividido 25 es 2. 200 dividido 100 es 2. 150 dividido 75 es 2. Quiere decir que se mantiene una constante de proporcionalidad. ¿Y qué implica la proporcionalidad? Implica que si una magnitud aumenta, la otra también lo va a hacer de forma proporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que acá tenemos la gráfica, la distancia en metros en el eje Y, porque es la variable dependiente, y la distancia y el número de vueltas en el eje X. Y cada punto en el sistema de coordenadas cartesianas representa el número de vueltas con el desplazamiento que realiza el vehículo. Quiero decir, 25 vueltas que realiza la rueda se desplaza 50 metros. El punto que se está señalando con el cursor indica que es un punto que tiene dos coordenadas. La coordenada X es 25 y la coordenada Y es 50. Pero ¿qué me indica en esta situación? Que a 25 metros le corresponden 50, a 25 vueltas de la rueda le corresponden desplazamiento de 50 metros. Lo mismo sucede los, este, con los eh, con los otros datos. Ahora, fíjense que en este caso, esa relación se establece a través de puntos. Ahora, cuando tenemos entonces una gráfica,
puedo considerar dos puntos cualesquiera, punto P sub 1, punto P sub 2. Ahora, esos dos puntos me determinan, o todos los puntos del vehículo con la rueda me determinan una recta. Esa recta, de acuerdo a las gráficas, podemos tener que desde el punto P sub 1 a P sub 2, el punto P sub 1 tiene un valor I sub 1 en el eje Y, una de las ordenadas. Es decir, el punto P sub 1 tiene dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X es X sub 1. La coordenada Y es Y sub 1 porque corresponde al punto P sub 1. Es decir, que si acá fuera el punto P sub 1 de 25 vueltas que da la rueda y avanza 50 metros, significa que en X es 25 y en Y es 50. Esas son las coordenadas. Y el punto P sub 2 puede ser cualquier otro valor del desplazamiento, que va a tener coordenadas X sub 2 en el eje X e Y sub 2 en el eje Y. Esa diferencia, esa variación, por eso el triángulo significa que hay una variación de cambio, hay una razón, porque hemos hablado de proporción, indica que acá en este caso tenemos una variación. Esa variación se obtiene a través de la diferencia entre las ordenadas y las abscisas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a restar la abscisa X sub 2 menos X sub 1 y vamos a restar la distancia Y sub 2 menos Y sub 1. Es la variación en Y y la variación en X. Ahora, ¿por qué va primero Y y por qué después va primero X? En realidad, primero es Y, ¿por qué? Porque como podemos observar en este triángulo, fíjense acá tenemos, la relación de la inclinación de la recta vendrá dada por la tangente. ¿Qué significa tangente? Que va a relacionar, la tangente es una función o razón trigonométrica de un ángulo como para saber cuál es la inclinación que tiene, cuál es la variación, cuál es la amplitud del ángulo que tiene esta recta. Necesariamente tendremos que utilizar una razón trigonométrica. ¿Y por qué la tangente? La tangente relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. Cateto opuesto es la distancia de la longitud Y sub 2 menos la distancia Y sub 1. Esa medida se obtiene efectuando esa diferencia y por lo tanto por eso vamos a considerar cateto opuesto al ángulo alfa. Por lo tanto, como tenemos en este caso, y el cateto adyacente, ¿ves? Acá tenemos cateto opuesto, es la medida, es el lado opuesto al ángulo alfa. Por eso es que vamos a restar I sub 2 menos I sub 1. Y el cateto adyacente es el lado que forma parte del ángulo alfa. El otro lado que es opuesto al ángulo alfa, el otro lado que es opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo se denomina hipotenusa. Entonces tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. La relación, vuelvo a reiterar, entre cateto opuesto y cateto adyacente es tangente. Y la tangente se representa a través, reemplazando las distancias de I sub 2 menos I sub 1 y X sub 2 menos X sub 1. Bien, entonces la tangente M en este caso, o puede utilizarse otras letras, es igual a la pendiente de una recta, la inclinación que va a tener esa recta es igual a la tangente de un ángulo agudo alfa.
en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, es igual a las diferencias a la longitud que tiene el cateto opuesto con la longitud que posee el cateto adyacente. Entonces tendremos, ¿ves? Acá tenemos longitud y en algunos libros viene la pendiente con la letra A. En este caso estamos viendo algunos videos de pendiente M. Bien, entonces tenemos de esta manera. Acá también en el número de giros de la rueda de un móvil y la distancia en metros, podemos establecer en cualquier triángulo que podamos obtener con estos puntos, obtener el cateto opuesto y el cateto adyacente y obtener la pendiente. Esa pendiente va a relacionar, es una razón de cambio y va a relacionar dos magnitudes. Uno en Y, primero en Y y después en X. ¿Por qué en Y? Porque es la medida en el cateto opuesto. ¿Y por qué en X? Porque es la medida en el cateto adyacente. 75 es 2, quiere decir que se mantiene una constante de proporcionalidad. ¿Y qué implica la proporcionalidad? Implica que si una magnitud aumenta, la otra también lo va a hacer de forma proporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que acá tenemos la gráfica, la distancia en metros en el eje Y, porque es la variable dependiente, y la distancia y el número de vueltas en el eje X. Y cada punto en el sistema de coordenadas cartesianas representa el número de vueltas con el desplazamiento que realiza el vehículo. Quiero decir, 25 vueltas que realiza la rueda se desplaza 50 metros. El punto que se está señalando con el cursor indica que es un punto que tiene dos coordenadas. La coordenada X es 25 y la coordenada Y es 50. Pero ¿qué me indica en esta situación? Que a 25 metros le corresponden 50, a 25 vueltas de la rueda le corresponden desplazamiento de 50 metros. Lo mismo sucede con los, con los, con los otros datos. Ahora, fíjense que en este caso, esa relación se establece a través de puntos. Ahora, cuando tenemos entonces una gráfica, puedo considerar dos puntos cualesquiera, punto P1, punto P2. Ahora, esos dos puntos me determinan, o todos los puntos del vehículo con la rueda me determinan una recta. Esa recta, de acuerdo a las gráficas, podemos tener que desde el punto P1 a P2, el punto P1 tiene un valor I1 en el eje Y, una de las ordenadas. Es decir, el punto P1 tiene dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X es X1, la coordenada Y es Y1 porque corresponde al punto P1. Es decir, que si acá fuera el punto P1 de 25 vueltas que da la rueda y avanza 50 metros, significa que en X es 25 y en Y es 50. Esas son las coordenadas. Y el punto P2 puede ser cualquier otro valor del desplazamiento, que va a tener coordenadas X2 en el eje X e Y2 en el eje Y. Esa diferencia, esa variación, por eso el triángulo significa que hay una variación de cambio, hay una razón, porque hemos hablado de proporción, indica que acá en este caso tenemos una variación. Esa variación se obtiene a través de la diferencia entre
las ordenadas y las abscisas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a restar la abscisa x sub 2 menos x sub 1 y vamos a restar la distancia y sub 2 menos y sub 1. Es la variación en y la variación en x. Ahora, ¿por qué va primero y por qué después va primero x? En realidad, primero es y, ¿por qué? Porque como podemos observar en este triángulo, fíjense acá tenemos, la relación de la inclinación de la recta vendrá dada por la tangente. ¿Qué significa tangente? Que va a relacionar la tangente es una función o razón trigonométrica de un ángulo como para saber cuál es la inclinación que tiene, cuál es la variación, cuál es la amplitud del ángulo que tiene esta recta. Necesariamente tendremos que utilizar una razón trigonométrica. ¿Y por qué la tangente? La tangente relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. Cateto opuesto es la distancia de la longitud y sub 2 menos la distancia y sub 1. Esa medida se obtiene efectuando esa diferencia y por lo tanto por eso vamos a considerar cateto opuesto al ángulo alfa. Por lo tanto, como tenemos en este caso, y el cateto adyacente, ¿ves? Acá tenemos cateto opuesto, es la medida, es el lado opuesto al ángulo alfa. Por eso es que vamos a restar I sub 2 menos I sub 1, Y el cateto adyacente es el lado que forma parte del ángulo alfa. El otro lado que es opuesto al ángulo alfa, el otro lado que es opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo se denomina hipotenusa. Entonces tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. La relación, vuelvo a reiterar, entre cateto opuesto y cateto adyacente es tangente. Y la tangente se representa a través, reemplazando las distancias de I sub 2 menos I sub 1 y X sub 2 menos X sub 1. Bien, entonces la tangente M en este caso, o puede utilizarse otras letras, es igual a la pendiente de una recta, la inclinación que va a tener esa recta es igual a la tangente de un ángulo agudo alfa en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, es igual a las diferencias a la longitud que tiene el cateto opuesto con la longitud que posee el cateto adyacente. Entonces tendremos, ¿ves? Acá tenemos longitud y en algunos libros viene la pendiente con la letra A. En este caso estamos viendo algunos videos de pendiente M. Bien, entonces tenemos de esta manera. Acá también en el número de giros de la rueda de un móvil y la distancia en metros, podemos establecer en cualquier triángulo que podamos obtener con estos puntos, obtener el cateto opuesto y el cateto adyacente y obtener la pendiente. Esa pendiente va a relacionar, es una razón de cambio y va a relacionar dos magnitudes. Uno en Y, primero en Y y después en X. ¿Por qué en Y? Porque es la medida en el cateto opuesto. ¿Y por qué en X? Porque es la medida en el cateto adyacente.